¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. La guerra del Paraguay es un genocidio silenciado. Había que liquidar al Paraguay. El Paraguay de Francisco Solano López. Vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor. Los ejemplos de Sartre, Rodolfo Walsh, como el Eternauta de Oestergel que dice: desde ahora estamos solos, completamente solos. ¿Quiénes pensaron la Argentina de otra manera? John William Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Scalabrini Ortiz queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos: pensar por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. La guerra del Paraguay. La causa del libre cambio. 1. El Tratado de la Triple Alianza. 2. La pesada carga del hombre blanco. 3. La proclama de Felipe Varela. 4. La razón imperial. 1. El Tratado de la Triple Alianza. Dentro de la ardua temática de la guerra del Paraguay, tenemos que considerar delicadamente en qué momento se hace el Tratado de la Triple Alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina. El Tratado de la Triple Alianza se hace antes de la declaración de la guerra. O sea, que la guerra estaba planeada antes de que el Paraguay hiciera nada que pudiera ofender a alguna de esas naciones. El Tratado de la Triple Alianza es, digamos, monitoreado también por Gran Bretaña, que tampoco hay que pensar que Gran Bretaña estaba obsedida por esta guerra. Hay un libro de Andrew Graham Joll que se llama Pequeñas guerras británicas en el Plata, y entre esas guerras incluye la guerra del Paraguay, que para Inglaterra es una de las tantas guerras que lleva adelante. No la protagoniza Inglaterra. Inglaterra invade India, invade China, ahí sí, Inglaterra directamente, pero acá, ¿no?, va con sus aliados. Entonces, en ese tratado de la guerra de la Triple Alianza, se comprometen las naciones a llevar esa guerra hasta las últimas consecuencias. En esta palabra, últimas consecuencias, late ya la aniquilación del pueblo paraguayo. La frase de Mitre es una frase de eso que David Viñas, en Literatura Argentina y Realidad Política, califica a Mitre como el burgués fanfarrón. Y es una frase de fanfarronería, ¿no? En 3 días en los cuarteles, en 3 meses en el frente, en 3 meses en la Asunción. Es una frase, digamos, de una petulancia excepcional. David Viñas lo llama, insisto, el burgués fanfarrón a Mitre. Después vamos a ver de sus contemporáneos algunas frases que decían sobre el general Mitre, traductor de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Mitre en el frente paraguayo traducía la Divina Comedia. La excusa de Mitre es que Solano López, que le había pedido permiso a Mitre para pasar por Corrientes, y Mitre se lo niega, Solano López ataca 2 barcos argentinos. ¿Ustedes vieron cómo empiezan todas las guerras norteamericanas? ¿Cómo empieza Pearl Harbor? ¿Cómo empieza la guerra de Vietnam? También con el ataque a 2 barquitos norteamericanos. Bueno, Mitre aquí tiene su Pearl Harbor.
¿no? Solano López ataca a 2 embarcaciones argentinas y Argentina entonces, ¿cómo ocurre esto? A la guerra. Ahora, ¿cuáles eran los verdaderos motivos? ¿Por qué le convenía tanto a la Argentina que Solano López en todo caso cometiera ese error y le permitiera ir a una guerra que deseaba? Había que abrir el Paraguay al comercio libre. En un cercano pasado, nada menos que don Juan Manuel de Rosas había puesto cadenas al río Paraná. No, esto no puede ser. Dijeron los ingleses, este es un tirano sangriento que pone cadenas a un río. E imagínense que conceptualmente no hay nada peor contra el liberalismo que ponerle cadenas a un río. Eso sí que es interrumpir el libre mercado. Entonces, también Mitre quiere destruir al Paraguay porque en el Paraguay se apoyaban las montoneras mediterráneas y después de Pavón, Mitre quiere liquidar a las montoneras mediterráneas. Uno de los más grandes asesinos de esa campaña fue Ambrosio Sandes, y hay una carta de Mitre que dice: si Sandes mata gente, déjenlo, es un mal necesario. Está en la correspondencia con Sarmiento. Si alguien tiene duda, alguna duda de que la guerra se hizo para lograr el libre cambio, se hizo como una lucha por la bandera gloriosa del libre cambio, que era la bandera del siglo, para que las grandes potencias colonialistas entraran en todos lados, cuando las fuerzas mitristas, los soldados de Buenos Aires, marchan al frente, Mitre les dice: en vuestras bayonetas lleváis el libre cambio. Así que está claro, lo que llevaban en esas bayonetas era el libre cambio. En este sentido, Mitre podría decir: yo no hacía más que seguir el rumbo que seguía el mundo. Y uno le podría decir: sí, pero en todo caso usted debió integrar más territorios al proyecto de unirse al mundo. Debió integrar un país, no una ciudad. Lo que queríamos nosotros era hacer un país, no un territorio despojado y lleno de cadáveres, como lo que resultó de la guerra de policía de las provincias, como resultó del genocidio al Paraguay y al genocidio indígena con Roca. Lo que quedó fue la oligarquía de Buenos Aires, dueña de todo el poder, y tuvo que pedir entonces la inmigración ultramarina que llegó, y esa es otra historia, pero también los trataron mal. Bueno, volvemos. 2. La pesada carga del hombre blanco. La guerra del Paraguay se encuadra dentro de la historia del desarrollo del colonialismo. Tenemos que pensar un poco cómo el colonialismo se pensó a sí mismo para entender cómo sentía su misión histórica. Para eso tenemos que recurrir a un poema de Rudyard Kipling, que fue el poeta del colonialismo, que se llama, vamos a recurrir a su título nada más, que es clarísimo, se llama La pesada carga del hombre blanco. Para Kipling, el hombre blanco tenía la pesada carga de llevar la civilización a todos los territorios bárbaros. Entonces, esa pesada carga del hombre colonialista debe serle reconocida, porque esa pesada carga es digamos, muy meritoria, porque deben agradecer los pueblos colonizados que los colonizadores les lleven la cultura, la civilización, la modernidad. Entonces, el poema de Kipling, que este es un poco abstruso, pero dice: lleven la carga del hombre blanco, envíen adelante a los mejores de ustedes para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes. O sea, ahí va el hombre blanco para colonizar a naciones tumultuosas y salvajes. ¿Con qué va?
va con sus armas, pero detrás de las armas viene la cultura, la civilización. Yo recuerdo que en cierta época algunos decían, la India, la India. La India no tendría agua corriente si no fuera por los ingleses. O sea que el colonialismo le da muchísimos beneficios a las naciones que coloniza. Les lleva la civilización. A esto se le llama el colonialismo bueno, lo que el colonialismo hace de bueno para los países salvajes y bárbaros. No olvidemos que esta gente está hablando de los países islámicos de África. No olvidemos la acción de los belgas en África, del Congo belga. No olvidemos la gran novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, en la que se basa Apocalypse Now. Llevar la esperanza de todos ustedes hacia la nada. Pero esto Kipling se lo dice a los soldados británicos: no esperen recompensas. El hombre blanco no tiene por qué esperar recompensas. Le basta con llevar esta pesada carga, y con esta pesada carga y con la civilización que lleva, tiene que tener suficiente. Ahora, para Mitre, sin duda alguna, la guerra del Paraguay es parte de la pesada carga del hombre blanco. La pesada carga del hombre blanco en la guerra del Paraguay es llevar a ese país dominado por un tirano y por una tirana también, Madame Lynch, que era la mujer de Solano López, llevar la civilización. Esa es la tarea del hombre blanco. También Mitre se propone eliminar el gauchaje federal, cuya irracionalidad por pertenecer a las campañas bárbaras ya ha sido demostrada por Sarmiento en su gran libro Facundo, ¿no? Que es un libro que demuestra eso. En las campañas está la barbarie. La historia argentina no hay que entenderla por sí misma, porque la historia argentina se ha desarrollado dentro de la otra historia, dentro del mundo, dentro de la historia global de la humanidad. Así que no podemos ceñirnos a la historia argentina para entenderla solamente refiriéndonos a ella. La historia argentina está incluida dentro del plan del colonialismo occidental por adueñarse de todos aquellos territorios de los que necesite adueñarse y a los que necesite llevar esta dura tarea, la dura tarea del hombre blanco. Volvemos. 3. La proclama de Felipe Varela. En 1866 se produce la derrota de las tropas de Mitre en la batalla de Curupaytí. Esto deteriora mucho el prestigio de Mitre, quien debe abandonar el frente. En ese momento, el que gobernaba era Rufino de Elizalde, uno de los hombres más fieles de Mitre, cuyo nombre ustedes conocerán por algunas calles, por algunos edificios, porque, digamos, la ciudad de Buenos Aires está adornada por los nombres de aquellos que hicieron la historia oficial, la historia de Buenos Aires. Ahora, el frente interno de Mitre, que realmente lo preocupa, y que hay una carta de Rufino de Elizalde en el archivo Mitre, en la cual le dice: regrese con los batallones de la guerra del Paraguay porque ha estallado un serio conflicto en el frente interno, es el de El Quijote de los Andes, Felipe Varela. Felipe Varela ha llegado al país, ha nucleado una importante cantidad de gauchos levantiscos y además, lo que realmente preocupa a Mitre y a Rufino de Elizalde es que los desertores del ejército que ha ido al Paraguay se unen a las montoneras mediterráneas. ¿Por qué se unen a las montoneras mediterráneas? Porque esos soldados ven la guerra como un asunto de Buenos Aires. No pueden ver la guerra como un asunto de la patria. La guerra esa, dicen, esto es una cuestión de Buenos Aires. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Felipe Varela incorpora a los desertores de Mitre, más sus propias tropas, entonces lanza
en 1866 una proclama y en 1868 un manifiesto que están basados en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, muy conocido por el bárbaro Felipe Varela, que leía muy bien a Alberdi. Y Varela entonces dice: ser porteño es ser ciudadano exclusivista, ser provinciano es ser mendigo de la patria, sin libertad ni derecho. Fíjense las cosas que se decían en las provincias, las cosas que se decían en las provincias contra la orgullosa, absorbente y dominadora Buenos Aires. La proclama de Felipe Varela dice muy estentoria y ardientemente: soldados federales, nuestro programa es el de la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Porque en Varela está la idea de la Unión Americana, la misma de Bolívar, en efecto. Y en el manifiesto de 1868, Varela empieza diciendo: viva la Unión Americana, y en esa misma época, en distintos países de América, se crean sociedades de la Unión Americana. Entre tanto, Buenos Aires es denunciado por Varela como el puerto y la aduana. Buenos Aires posee el puerto y la aduana y así se va enriqueciendo. Entonces, dice Varela, Buenos Aires es la provincia que ha gozado del producto del país entero, mientras que en los demás pueblos pobres y arruinados se hacía imposible el buen quicio de las administraciones provinciales por la falta de recursos. La falta de recursos, es decir, Buenos Aires deja a las provincias sin recursos. ¿Por qué? Porque Buenos Aires hubiera debido ser el principal comprador de los productos de las provincias. En cambio, les cierra la puerta y las deja libradas a su suerte. Se da así un proceso muy interesante de colonialismo interno, porque hay colonialismos externos y hay colonialismos internos. Buenos Aires, dice el manifiesto de Varela, es la metrópoli de la República Argentina, como España lo fue de la América. He ahí, pues, los tiempos del coloniaje existente en miniatura hoy en la República Argentina. Esto está tomado de los escritos de Alberdi, quien fue un enorme cuestionador de la guerra del Paraguay. Alberdi, en efecto, decía lo mismo. En los póstumos 5, que hay un libro que se llama Grandes y Pequeños Personajes del Plata, que se puede conseguir, y ahí ustedes van a leer las cosas tan interesantes que decía Alberdi, antes de todo revisionismo histórico. Alberdi era el gran teórico que estaba detrás del manifiesto de Varela. Y Alberdi es el que veía que la cuestión interna de las provincias argentinas no era más que una cuestión de la política que debía llevar Mitre para afianzar el poder de Buenos Aires. Entonces, Varela es realmente un problema muy grande para Mitre, pero no solo por Varela, sino por los desertores de la guerra del Paraguay. Las deserciones comienzan a enloquecer a Mitre y a su ministro Rufino de Elizalde. ¡Qué problema! Volvemos. 4. La razón imperial. La guerra del Paraguay hay que verla desde dos puntos de vista. Por un lado, la guerra era una necesidad interna de Mitre. Mitre necesitaba esa guerra porque tenía que abrir el Paraguay al libre comercio y a la vez porque Solano López era un socio de un socio y alguien que respetaba
respaldaba bélicamente a las montoneras del interior mediterráneo. Faltaba ver qué hacía Urquiza y eso preocupaba mucho a Mitre. Por otro lado, el otro aspecto es que Inglaterra, como sabemos, necesitaba el algodón del Paraguay. Ahora, Gran Bretaña, para la filosofía que piensa la modernidad capitalista, es el espíritu de la racionalidad en el siglo XIX. Esto no quiere decir que lo sea, pero se presenta como el espíritu de la racionalidad. En el poder económico y bélico de Gran Bretaña se encarna la razón capitalista. Martin Heidegger, que es realmente alguien que piensa la modernidad capitalista, dice que esta modernidad capitalista nace con Descartes, que publica el discurso del método en 1637. Ahí Heidegger dice, nace el tecnocapitalismo, es decir, el capitalismo de la técnica que va a arrasar el mundo para lograr fortalecerse y para lograr hacer su industria y para constituirse en la potencia que se va a constituir, la Inglaterra de la burguesía industrial británica expresada por Adam Smith. A su vez, Walter Benjamin, en las tesis de filosofía de la historia, va a decir, y muy críticamente ante la modernidad capitalista, que el ángel de la historia, dice, mira hacia atrás y no ve una cadena de hechos racionales, armónicamente desarrolladas. Ve un paisaje de ruinas, dice. Entonces, Walter Benjamin dice, la historia debe ser concebida como catástrofe. A su vez, en dialéctica del iluminismo, Adorno y Horkheimer dicen que la razón capitalista es la razón instrumental que ha sido constituida y elaborada para arrasar el planeta en beneficio del desarrollo del capitalismo. Esta razón europea, que hoy lo vemos cada vez más, trágicamente hoy, está terminando con el planeta en cualquier momento. Esta razón europea en el siglo XIX se expande en tanto colonialismo. Sartre analiza el colonialismo del siglo XIX y les dice a los europeos, ¿saben algo? Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Fíjense, un francés le dice eso a los franceses. Y la razón imperial, entonces, esta razón europea que se ha constituido a sí misma fabricando esclavos y monstruos, es el factotum que está detrás de la guerra del Paraguay, que ahí sí, ni siquiera va a fabricar esclavos y monstruos, va a fabricar cadáveres. Entonces, cuando nosotros decimos que detrás de este proyecto está Gran Bretaña, estamos diciendo algo mucho más abarcante. Detrás de este proyecto está la razón de la modernidad occidental, que Heidegger dice que ahí el hombre se pone en el centro de la historia para ser el amo del oente, es decir, el amo de todas las cosas. Y para ser el amo de todas las cosas, tiene que ser el amo de la totalidad del planeta a través del colonialismo. Ahí se inserta la guerra del Paraguay. La conclusión es que Inglaterra, muy hábilmente, se da cuenta de que para hacer este desarrollo colonialista necesita nada menos que el libre cambio, por supuesto. Bueno, creo que con esto ha quedado bastante clara que nosotros no hablamos de Inglaterra como el cuco externo. No, estamos hablando de la modernidad occidental capitalista que se ha desarrollado a través de la conquista de los territorios exteriores y que todavía lo hace así. Y lo hará, creo, ojalá que no, hasta destruir el planeta. Hasta luego.
¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. La guerra del Paraguay es un genocidio silenciado. Había que liquidar al Paraguay. El Paraguay de Francisco Solano López. Vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor. Los ejemplos de Sartre, Rodolfo Walsh, como el Eternauta de Oestergel que dice: desde ahora estamos solos, completamente solos. ¿Quiénes pensaron la Argentina de otra manera? John William Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Scalabrini Ortiz Queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos: pensar por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. La guerra del Paraguay, la triple infamia. 1. Intelectuales contra la guerra. 2. El coloniaje doméstico. 3. Victoria o muerte. 4. La derrota de la causa federal. 1. Intelectuales contra la guerra. En 1865 se inicia la guerra del Paraguay. En principio, el Paraguay era un estado proteccionista, es decir, que se negaba al libre cambio que era, era el espíritu de los tiempos, que todos los países se abrieran al libre cambio porque los grandes países imperialistas querían que las naciones se abrieran para penetrar ante todo con sus mercancías. A su vez, el general Mitre, desde Buenos Aires, quiere liquidar las resistencias de las provincias y estas provincias se apoyaban en el Paraguay. Y en caso de que Urquiza se uniera a ese frente sería muy poderoso para Buenos Aires. Esta guerra del Paraguay es llamada por el historiador trotskista marxista Milcíades Peña la guerra de la triple infamia. Hay muchos intelectuales de gran valor que se oponen a esta guerra. Son los intelectuales de la Confederación de Paraná, entre ellos Carlos Guido y Spano. Carlos Guido Spano escribe un poema que se llama Nenia y que es particularmente emotivo, es el poema más emotivo y conocido que se ha escrito sobre la guerra del Paraguay, y lo vamos a decir detalladamente. El poema dice así: en idioma guaraní, una joven paraguaya, tiernas endechas ensaya, cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña no ha dejado nada en pie en el dulce Lambaré. Padre, madre, hermanos, ay, todo en el mundo fue perdido. En mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos, ay. Termina repitiendo: llora, llora, Urutaú, en las aguas del Yatay. Ya no existe el Paraguay. Llora, llora, Urutaú. Bien. Carlos Guido Spano no deja por eso de ser un porteño, un gran porteño, y en su vejez
le dedica a Buenos Aires uno de los poemas más conocidos. Incluso se ha hecho una película hace tiempo que se llamaba He nacido en Buenos Aires, y después se hizo otra película con Rimoldi Fraga, que se llamó Argentino hasta la muerte. El poema es: he nacido en Buenos Aires, ¿qué me importan los desaires con que me trate la suerte? He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. Este es la estrofa central del poema de Guido Spano, un poema célebre, y esas dos películas fueron dos películas muy interesantes. Ahora, lo que es evidente que hay una contradicción en esto de Guido Spano, porque Guido Spano tiene que saber que si ya no existe el Paraguay, llora, llora Urutaú, porque ya no existe el Paraguay, es porque Buenos Aires lo arrasó. O sea, ahí hay una contradicción. ¿Qué me importan los desaires con que me trate la suerte? He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. Pero resulta que Buenos Aires arrasó al Paraguay. Llora, llora Urutaú, ya no existe el Paraguay. Bueno, pero esa contradicción la solucionan los años. Los años le hicieron olvidar la guerra del Paraguay y también quería a Buenos Aires. Digamos que era un porteño paraguayo. Hay muchos hombres de dos mundos. Cortázar era un hombre de París y de Buenos Aires. Y sería raro, sería interesante, quiero decir, saber qué quería más Cortázar, ¿no? Si a París o a Buenos Aires. Lo mismo le pasó a Guido Spano. Cantó la tragedia del Paraguay y cantó la grandeza y la hermosura que él encontraba en Buenos Aires. Volvemos. 2. El coloniaje doméstico. Los críticos de la guerra del Paraguay son, a su vez, críticos de Buenos Aires, porque no se les escapa que la guerra del Paraguay, la decisión de la guerra del Paraguay tiene su epicentro en Buenos Aires y que es parte de algo que Mitre llama la gran política. Entonces, son escritores que no están en Buenos Aires y que atacan la política del general Mitre, que consiste en llevar la guerra al Paraguay y a las provincias. Entre los principales se encuentra Olegario Andrade, que todos nosotros hemos leído en nuestros estudios primarios como el autor de un poema muy bonito que se llama El nido de cóndores. Andrade, basándose en el genial Alberdi, dice que a partir de la Revolución de Mayo, en lugar del coloniaje español, tuvimos el coloniaje porteño sobre las provincias. O sea, que se dio ahí un proceso de colonialismo interno. Colonialismo externo era el de Madrid sobre Argentina, Buenos Aires. Y el colonialismo interno es el de Buenos Aires sobre las provincias. En 1860 queda instaurado el colonialismo interno y doméstico. Buenos Aires coloniza a las provincias a través de la terrible guerra de policía que Mitre les declara. Desde 1810, desde la Revolución de Mayo, Buenos Aires quiere el monopolio del comercio exterior. Por algo tiene ese poderoso puerto, tiene la aduana, entonces quiere llenarse de dinero con el monopolio del comercio exterior. La metrópoli, dice Olegario Andrade, había cambiado de nombre. La metrópoli ahora ya no se llamaba Madrid, se llamaba Buenos Aires. Y el país esclavo ya no era la Argentina, eran las provincias interiores. Estos son hombres que es muy interesante porque son escritores comprometidos, escritores que piensan su presente, que se juegan en su presente, se juegan con gran valentía. José Hernández, Rafael Hernández, Olegario Andrade, Guido Spano, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, brillantes intelectuales que estaban contra Mitre.
dicen a su vez que los caudillos fueron inventados por Buenos Aires. Lo digo de nuevo, que los caudillos fueron inventados por Buenos Aires, que los caudillos del interior son hijos, frutos del egoísmo de Buenos Aires. Estos intelectuales críticos comienzan a ser terriblemente injuriados por la prensa de Buenos Aires, que en ese momento se reducía, la prensa poderosa de Buenos Aires, al diario que había fundado el general Bartolomé Mitre, es decir, al diario La Nación. Y entonces es Andrade el que escribe desde Paraná, por supuesto, porque es un intelectual de Paraná, es un intelectual de la posibilidad del urquicismo. Si el urquicismo se hubiera levantado en armas contra Buenos Aires, junto con el Paraguay de López y junto con las montoneras mediterráneas, algo habría cambiado en la historia argentina. Entonces Andrade escribe, nosotros, dice, que estamos defendiendo al Paraguay y atacando la política asesina de Buenos Aires, ¿qué se pide contra nosotros? A la cárcel se pide con los escritores bárbaros del caudillaje. Estos son los gritos, dice Hidalgos, de la prensa libre, de la prensa civilizada, de la Tribuna, de la Nación Argentina, de los diarios grandes de Buenos Aires. Piden que el gobierno nos acuse, que se nos juzgue como criminales, en última instancia como criminales vulgares, que purguemos nuestras deudas en la cárcel, en última instancia, repito, como traidores a la patria. Eso es lo que se pedía desde Buenos Aires a través de La Nación, el diario de Bartolomé Mitre. Alberdi, a su vez, desde el exterior, escribe muchos folletos contra la guerra del Paraguay. El diario de Mitre, sin ningún pudor, sin ningún respeto por el gran intelectual que fue Juan Bautista Alberdi, lo llama directamente traidor. Traidor a la patria, a Juan Bautista Alberdi. Alberdi escribe varios textos sobre la guerra del Paraguay, todos muy lúcidos, defendiendo la guerra del Paraguay, pero señalando siempre que la verdadera solución de la guerra del Paraguay es permitir que el Paraguay libremente tenga relaciones comerciales con Inglaterra. Es decir, Alberdi sigue observando, señalando que el motor de la historia es Inglaterra, como creían en ese momento todas las élites intelectuales del mundo. Y como en efecto era la modernidad capitalista, tenía su centro en Inglaterra, e Inglaterra era el motor de la historia. Por eso tantos países se le unieron para entrar en la modernidad. Volvemos. 3. Victoria o muerte. Otro muy duro crítico de Mitre es Carlos D'Amico. Carlos D'Amico fue impiadoso con Mitre y lo conoció de cerca. No fue exactamente su contemporáneo, pero supo mucho sobre Mitre, tanto como para coleccionar las más brillantes joyas que lanzó el vencedor de ninguna batalla, que fue don Bartolomé Mitre. Entonces, D'Amico señala, ante todo, la famosa arenga de Mitre, ¿no? Que es en 24 horas en los cuarteles, en 3 semanas en el frente, en 3 meses en la Asunción. La guerra duró 5 años. Por ejemplo, otra anécdota de Mitre que cuenta Carlos D'Amico. Le regalan a Mitre un reloj. Mitre recibe el reloj, lo mira y dice, me servirá para señalarme la hora de la victoria. Yo conozco una que no señala a D'Amico, pero es típica de Mitre. Iba Mitre, a quien David Viñas llama en literatura argentina y realidad política
el porteño fanfarrón, iba caminando por la calle Florida con su toscano, muy alto, así, y viene un pibe, así, y le pide fuego para su cigarrillo. Y Mitre le dice, ¿cómo no? Encendé tu cigarrillo. Y bueno, pero es que no llego, dice el chico. Cuando llegues, empezá a fumar, le dice. Bueno, esta es una genialidad de Don Bartolo. Mitre, cuando pierde en Curupaití, la guerra pasa totalmente a manos del Brasil. En realidad, el que cometió la mayor matanza de la guerra de la Triple Alianza fue el Brasil. Hacen traer de Francia al Conde de. Este Conde de era impiadoso, un matarife, y toma el comando de las fuerzas del Brasil. Los brasileños son muy despiadados con los paraguayos. Mitre, entre tanto, se ha ido de la guerra, la abandonó después de Curupaití y se dedica a cazar gauchos por el interior de las provincias argentinas. Hay un historiador brasileño, y más de uno, y algunos argentinos también, que dicen algo bastante sensato. Es decir, si en los últimos momentos de la guerra, don Francisco Solano López envía al frente a enfrentar a las tropas del Conde de, a los terribles brasileros, a niños de 10 años, pintándoles bigotes y pintándoles barba, eso suena muy, quizás, heroico, desesperado, pero los historiadores brasileños dicen, es verdad, Brasil mató muchos paraguayos y mató a esos chicos. Ahora, dice el historiador brasileño, ¿qué necesidad tenía Francisco Solano López de mandar chicos de 10 años a pelear con guerreros experimentados? Lo que ocurre también es que Solano López quería un final de holocausto para el Paraguay. Y la palabra, la consigna era vencer o morir, que es muy parecida a la consigna que Hitler dio en los últimos días de Alemania y que incluso le dio al Rommel después de la derrota del Alamein. Quédese ahí, victoria o muerte. En esta guerra, por lo tanto, no hay buenos, no hay malos, aunque cuando tres naciones se unen contra una, cualquiera se pone del lado del más débil. Pese a quizás error final de Francisco Solano López, de querer morirse con todos los paraguayos, aún con los niños y aún con las madres, porque cuando las madres pedían permiso a los brasileros para ir a buscar los cadáveres de sus hijos, los brasileros las mataban también. Les decían, sí, vayan, y cuando las tenían a tiro, las mataban. Es una guerra terrible, donde todos se equivocaron, donde todos mataron, pero donde tres potencias, manejadas por un imperio, financiadas por un imperio, aniquilaron a un pequeño país que se protegía del arrasamiento de las mercancías británicas porque simplemente quería hacer las suyas propias, quería un desarrollo autónomo en América Latina, y ese era un ejemplo muy incómodo para todos, de modo que había que erradicarlo. Nada de desarrollos autónomos en América Latina, nada de proteccionismo, nada de estatismo. Había que seguir la huella del libre cambio del occidente capitalista encarnado en el Imperio Británico, y eso se hizo. Y eso fue lo que se hizo. Y ahí se selló la suerte de ese pequeño pero poderoso país que fue el Paraguay de don Francisco Solano López. Volvemos. 4. La derrota de la causa federal. ¿Qué se le critica a Mitre? Nosotros reconocemos que Mitre ha escrito 2 valiosos libros de historia y que hay que leerlos, porque no es cuestión de ignorarlos. Pero
Mitre hizo una política que había que hacer, pero la hizo del peor modo, porque había que hacer. Es decir, la clase dominante que ganara la guerra civil iba a abrir el país al mercado británico. El mercado británico iba a penetrar en el país con sus mercancías como taller del mundo y la Argentina le iba a vender los ganados y las mieses. Pero al hacer esto, al dejar penetrar la mercancía británica, Buenos Aires destruye todo posible desarrollo autónomo, industrial, por incipiente que fuera, de las provincias argentinas, a las que condena al atraso, al hambre y al subdesarrollo permanentes. Con la derrota del Paraguay, para Inglaterra y para Argentina y para Brasil, que es Inglaterra, ¿no?, se abre paso al capitalismo moderno y se cierra algo que ellos llamaban la China de América. China había sido abierta al capitalismo a cañonazos por Inglaterra. Paraguay es abierto a cañonazos por la Triple Alianza. Esta guerra, además, tiene la característica definitiva de haber sido financiada por la banca Baring y por la banca Rothschild. No lo estamos inventando, no estamos diciendo que este país fracasó por los malos de afuera. Los malos de afuera no eran los malos de afuera, hacían sus negocios. Entonces la banca Rothschild, la banca Baring vieron que era necesario destrozar ese pequeño país para tener el algodón que no conseguían ya por la derrota del sur. Entonces, Baring y Rothschild financian esta guerra y lleva al famoso brindis de Mitre por la unidad del esfuerzo argentino y el capital británico. Esta guerra del Paraguay es una guerra ignorada, tapada, sofocada, porque es una guerra vergonzosa para los vencedores. 3 contra 1 y aniquilaron hasta el último hombre. Es vergonzoso. Además, derrotan al Paraguay porque el Paraguay está a favor de la causa federal argentina. Y el mitrismo necesitaba liquidar la causa federal argentina porque era la causa de las provincias. Y el mitrismo tiene que imponerse a las provincias, sofocarlas, derrotarlas, y Buenos Aires debe triunfar. Entonces, liquidar al Paraguay, liquidar a las provincias y someter al sometible Justo José de Urquiza, que era muy abierto a las propuestas tan dulces que le ofrecía Buenos Aires. Otro proyecto habría sido unir a las provincias sin condenarlas a la miseria. ¿Por qué ese afán de condenar a las provincias a la miseria? Y bueno, porque Buenos Aires quería triunfar y dominar con seguridad. Se domina con mayor seguridad a unas provincias miserables que a unas provincias más o menos prósperas. La tarea es más fácil. Entonces, como conclusión, podemos decir, la guerra del Paraguay fue el último intento de Buenos Aires por arruinar al resto del país, por arruinar a las provincias del interior mediterráneo, por tener comprado a Urquiza y por liquidar el punto rebelde y poderoso que era el pequeño industrial país de los paraguayos. Luego quedará la llamada campaña del desierto, que terminará con los indios, y quedará así un país despoblado. Alberdi entonces va a tener que decir, gobernar es poblar. ¿Cómo vamos a ser un país si no tenemos habitantes? Porque los hemos matado a todos. Y ahí empieza la nueva parte, se llama a la inmigración. Y este es otro tema, el de la guerra del Paraguay, que es el que quisimos tratar,
termina aquí. Chao. ¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. La guerra del Paraguay es un genocidio silenciado. Había que liquidar al Paraguay. El Paraguay de Francisco Solano López. Vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor. Los ejemplos de Sartre, Rodolfo Walsh, como el Eternauta de Oestergel que dice: desde ahora estamos solos, completamente solos. ¿Quiénes pensaron la Argentina de otra manera? John William Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Scalabrini Ortiz Queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos: pensar por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. Pensadores. David Viñas. 1. Por 4 días locos. 2. Un testigo de su tiempo. 3. Miedo y estilo. 4. El pesimismo de un escritor. 1. Por 4 días locos. Vamos a hablar de David Viñas. Posiblemente sea la primera vez que se le dedica en la televisión argentina un programa a David Viñas, un programa entero para él. David Viñas nació en 1927 y murió en 2011. Fue exactamente la figura del escritor comprometido, del escritor marxista sartreano, que decide que su obra no va a ser una obra, digamos, dedicada a sí mismo o encerrada en lo que se llamaba la Torre de Marfil, sino una obra lanzada hacia el mundo, comprometida con la realidad social y política en la que él estaba inserto. David Viñas figura en la historia argentina en 1951 porque es el fiscal de la Unión Cívica Radical que lleva la urna para que Evita, enferma, en su cuarto de enferma, vote en las elecciones de 1951. Cuando sale y ve a todas las mujeres rezando por la salud de Evita, comenta: una imagen digna de Tolstoy. En 1953, Viñas, junto con otros intelectuales, funda la revista Contorno, que es un hito realmente en la cultura argentina. Son intelectuales antiperonistas, de formación de izquierda en general, y es una revista que creo que ha sido reeditada, estoy seguro, por la Biblioteca Nacional, y es una revista muy consultada, muy respetada y merecidamente respetada. En 1956, David Viñas publica un cuento que va a ser historia, que es El Jefe. El Jefe lo publica en un libro que se llama Paso a los héroes y otros cuentos de la década absurda. La década absurda es la década del peronismo para David Viñas. David Viñas se definió a sí mismo
no aceptó nunca ser definido como un gorila. Dijo, no soy un gorila, soy un Contreras. Bueno, este Contreras, en 1958, plasma junto a Fernando Ayala la película El Jefe, que es una película alegórica muy importante, la película más importante del periodo de la Libertadora. En la película no se nombra a Perón, por supuesto. Es una película sutil en este sentido, porque otras películas como Después del silencio o Los torturados incurrían en desbordes, bastante alevosos, ¿no? Desbordes. Viñas, y esto lo conozco porque me lo contó Héctor Olivera, que era el socio en área cinematográfica de Fernando Ayala. Viñas le había señalado a Ayala que para él la canción que definía la década peronista, la década absurda, era una canción que cantaba Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños, y que es: por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Esta cosa efímera del peronismo según la visión de Viñas, era la que estaba reflejada en esta canción de Alberto Castillo, que también para Viñas reflejaba el reparto irresponsable de riquezas hecho por Perón. Porque Perón, que había dicho que se tropezaba con las barras de oro en el Banco Central, según Viñas y mucha gente de la izquierda, debió aprovechar esas barras para plantar la industria pesada. En cambio, la repartió a la clase obrera para manipularla. Entonces, en lugar de plantar la industria pesada para la eternidad, decidió dilapidar esos dineros a los obreros, porque total, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Los obreros estaban contentos con vivir y divertirse por fin en la historia argentina. El caudillo manipulador se llama Berger, que se escribe Berger. Ahora vamos a ver por qué en la película se pronuncia Berger. En una de las escenas, Alberto de Mendoza, que hace a Berger, le explica a Leonardo Fabio, que hace un joven de familia aristocrática, le explica que Berger se puede pronunciar Berger, pero que es francés. En cambio, Berger da duro, da alemán, le dice. Con lo cual Viñas está señalando que Perón era nazi, así de clarito. Por algo quiere que lo llamen Berger, ¿eh? Bien de macho, bien duro, bien germánico. Ahora bien, el tema de la película es el del líder cobarde que traiciona a sus seguidores. Nada menos que eso. Fíjense, volvemos. 2. Un testigo de su tiempo. Berger traiciona a los suyos porque dentro de los avatares de esta banda que Berger encabeza, se produce una muerte, y de esa muerte debió haberse hecho responsable Berger, pero Berger se presenta en la comisaría y delata a Fabio, y cuando se descubre la verdad de que él fue quien mató a esa mujer, se quiebra en sollozos y lo llevan preso. Con lo cual, lo que está diciendo Viñas es que este líder era un líder de cartón, un líder que se quebraba y que no siguió a su pueblo hasta el momento más difícil y más duro de su travesía, sino que trató de venderlo primero y después se quebró cobardemente. Indudablemente David Viñas fue siempre, hasta último momento, un testigo de su tiempo. Eso quiso ser y eso fue. Uno de sus cuentos más extraordinarios y que revela su sensibilidad popular, a pesar de ser un contrera al peronismo, revela su comprensión profunda del peronismo, es el cuento de 1963, La señora muerta, que está en Las malas costumbres.
Hay que leer esto. El cuento de la señora muerta narra las peripecias de un tipo que se llama Moure y que va el día los largos días del sepelio, del velatorio de Eva Perón, había colas y colas y colas, y este Moure va con un propósito bastardo a la concentración de gente que está esperando para darle un beso al féretro de Evita. Va para levantarse una mina, algo que crea indignación en muchos lectores peronistas de Viñas. Pero la idea es poderosa y es formidable. Moure llega, es de noche, ve una larga fila de gente adolorida por la muerte de Evita y se acerca a una mujer que le gusta. La mujer está cansada, la mujer tiene hambre, la mujer está mojada porque llueve y Moure le comienza a hacer el clásico chamullo argentino y consigue llevársela en un taxi con la promesa de que van a comer algo. No comen porque es tarde, porque llueve, y el taxi va recorriendo hoteles, lo que en esa época se llamaba amuebladas, y porque Moure quiere ir ahí con la mujer que se llevó de la cola, que esperaba darle un beso a Eva Perón. Y esta es una mujer simple, tiene frío, quiere ir a un lugar a descansar, y Moure le dice, bueno, vamos. No, este hotel está cerrado, le dice el taxi. Vamos a otro, también está cerrado. Vamos a otro, también está cerrado. Hasta que el taxista le dice, mire, únicamente que vayamos a la provincia, pero no hay ninguna garantía. ¿Qué le va a hacer? Hay que aguantarse. Esto es por la señora. Y cuando le dice esto es por la señora, Moure se da cuenta que todo está cerrado por la muerte de la señora. Entonces exclama, es demasiado esto por esa yegua. Y ahí ocurre algo que Viñas capta muy bien. La mujer que había estado callada lo mira y le dice, ah, no, eso no se lo permito. Y Moure no entiende bien lo que le está diciendo. Y ella le repite, eso sí que no se lo permite, que no se lo permito. Abre la puerta del auto y se va. O sea, creo que aquí Viñas atrapa el sentimiento genuino popular de amor por Eva Perón, porque cuando Moure la insulta, esta mujer que parecía fácil, que parecía manipulable, algo tonta, le pone un límite. No, yegua no, eso no se lo permito, eso sí que no. Viñas luego publica una novela excepcional en 1958 que se llama Los dueños de la tierra, que es la primera novela, hasta donde yo sé, que se escribe sobre la tragedia de los hechos que ocurrieron en la Patagonia en la década, a comienzos de la década del 20. Es una novela comprometida, es una novela valiente, es una novela cuidadosamente escrita. Quizá, en mi concepto, es la novela más cuidadosamente escrita de las que escribió Viñas. Es una novela atrapante, en la cual hay un juez que es un pariente de Viñas, porque el juez Viñas que va a interceder al sur, a mediar, es el juez Viñas, era pariente de Viñas, o sea que Viñas tiene como el deber hereditario de escribir una novela sobre los hechos de la Patagonia trágica. Y luego imagina un diálogo que mantiene el juez con Hipólito Yrigoyen cuando este juez regresa, y este juez sabe que Yrigoyen autorizó la represión, lo cual es una carga muy, muy pesada para don Hipólito. El juez imagina que cuando se entreviste con Yrigoyen, Yrigoyen le va a decir que los miembros del ejército no eran sino parte de una entidad indivisible
y que era imposible juzgarlos. O sea, Irigoyen le dice al ejército, no lo vamos a juzgar, lo que ocurrió, ocurrió y este caso está cerrado. El juez se va, por supuesto, triste y apenado por la injusticia de hacer justicia a esa gigantesca matanza. Al terminar de leer Los dueños de la tierra, sabemos que hemos leído una gran novela comprometida, una gran novela que Sartre hubiera aprobado con gran entusiasmo. Es una novela en la cual se juega el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto literario y estilístico. Bravo Viñas por esta novela. Volvemos. 3. Miedo y estilo. El ensayo principal de David Viñas es Literatura Argentina y Realidad Política. Es un ensayo importantísimo, insoslayable. Su estructura es la siguiente. El tomo 1 lleva por subtítulo De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, y el tomo 2 lleva por subtítulo nada menos que dos nombres muy, muy fuertes, que son Lugones y Walsh. Bien, Viñas en este ensayo toma los grandes temas de la literatura argentina. Es uno, yo no sé, pero yo diría que es el mejor ensayo que hay sobre la literatura argentina, porque además de estar escrito por un hombre que sabe mucho de literatura argentina, tiene todo un contexto sociopolítico que le da espesor a cada una de las frases de Viñas. Viñas, además, tiene un punto de vista que a mí me agrada mucho y analiza a la generación del 80 como la generación del apogeo de la oligarquía. La generación del 80 es la generación en la cual la oligarquía pone a sus intelectuales en el poder porque ella tiene el poder. Y estos intelectuales forman parte del poder porque también son parte de la oligarquía. Otros han visto ahí la consolidación de la República. No lo ve así Viñas. Al estilo, digamos, de Natalio Botana, de Tulio Alperindong y de otros historiadores liberales, Viñas lo que ve en el 80 es el apogeo, la consolidación del orden oligárquico. Tiene un capítulo dedicado a Miguel Cané y ese capítulo se llama acertadamente Miedo y estilo. Viñas es el que tiene el gran mérito de haber recuperado, de haber sacado a luz para la intelección de nuestra historia un texto notable de Miguel Cané que expresa el miedo de la generación del 80 a las clases subalternas, a las clases llegadas por la inmigración. Cané en ese texto termina pidiendo a la chusma inmigratoria que se infiltra en los salones oligárquicos, sobre todo respeto a las mujeres de su clase. Y dice, hay que evitar que el primer guarango democrático enriquecido en el comercio de suelas se crea a su vez con derecho a echar su mano de tenorio en un salón al que entra tropezando con los muebles. Es notable la precisión del texto, ¿no? Este guarango democrático entra al salón oligárquico tropezando con los muebles, porque es un bruto que no sabe manejarse en los salones de la oligarquía, que son los salones de la gente bien. Entonces, sigue diciendo Miguel Cané, cada vez los argentinos somos menos. Cada vez los argentinos somos menos. Salvemos nuestro predominio legítimo, no solo desenvolviendo y nutriendo nuestro espíritu cuanto es posible, sino colocando a nuestras mujeres por la veneración a una altura a la que no lleguen las bajas aspiraciones de la turba, de la chusma inmigratoria, porque a la inmigración le dicen así, la chusma ultramarina. Entonces, Cané termina diciendo,
cerremos el círculo y velemos sobre él. Este hombre, Miguel Cané, del cual todos hemos leído en el colegio secundario ese lindo texto que se llama Juvenilia, era un paranoico lleno de odio. El tomo 2 de David Viñas es, como dijimos, de Lugones a Walsh. También dijimos que esta es su obra más importante. En la parte dedicada a Lugones y a Walsh, aniquila, por supuesto, el fascismo lugoniano del discurso de la espada, de la hora de la espada, y exalta muchas cosas de Walsh, personaje y escritor con el cual comparte la estética del escritor comprometido. Viñas quiere a Walsh como muchos lo queremos. Volvemos. 4. El pesimismo de un escritor. Antes de marchar al exilio por la dictadura militar, Viñas escribe y publica en La Opinión un artículo que se llama, creo, Los dos viejos, en el cual dice que una vez muerto el viejo Perón, lo va a reemplazar el viejo Borges. Se va a México y ahí se entera de la terrible noticia del asesinato y desaparición de un hijo y una hija, algo que cambia totalmente su carácter o en gran parte y que blanquea sus cabellos de amargura. En el exilio, Viñas escribe un texto muy notable que se llama Indios, Ejército y Frontera. Este es un texto muy importante porque tiene una fórmula notable en la cual define a la llamada conquista del desierto como la etapa superior de la conquista de América. La conquista del desierto de Roca, dice Viñas, es la etapa superior de la conquista de América. Bien, entonces, también dice que los indios son los desaparecidos de 1879, porque evidentemente, claramente la campaña de Roca fue genocida. Roca, analiza Viñas, tiene una ideología castrense que es opuesta a la del caudillo. Es la del militar conquistador, la del mariscal Bulló en Argelia, es Roca en la Patagonia aniquilando a los indios. Hay una santísima trinidad de los militares para realizar esta tarea, dice Viñas. ¿Cuáles son? Los telégrafos, el Remington y los ferrocarriles. Esta es la santísima trinidad con que aniquilan los pueblos originarios. El Remington fue la posibilidad del genocidio. Y he aquí que tenemos una frase que cita Viñas y que vamos a citar muy cuidadosamente de Estanislao Ceballos, hombre de la generación del 80, acerca del Remington. Estanislao Ceballos dice: el Remington les ha enseñado a los indios que un batallón de la República puede pasear la pampa entera dejando el campo sembrado de cadáveres. Solo el Remington. ¿Se fabricaban Remingtons en la Argentina? No. El Remington viene de afuera, o sea, es la Europa culta civilizada del progreso la que le da a Roca los Remingtons con los que va a aniquilar a los indios que solo luchaban con flechas. Esto lo lleva y lo pone en primer plano David Viñas. En el año 2000 es muy conocido un encuentro que tiene con Cristina Fernández de Kirchner en un programa de televisión en el cual Viñas le dice: señora, yo soy pesimista porque soy un escritor. Y Cristina Fernández de Kirchner le dice: disculpe, David, pero yo soy optimista porque soy un político. Bueno, eso es lo que pensaba Viñas de un escritor. No creo que necesariamente un escritor tenga que ser pesimista. Hay etapas
y etapas. Tampoco un político quizás deba ser eternamente optimista. Pero David Viñas era así, era un hombre gruñón, difícil y un marxista consecuente que mantuvo sus cátedras, que fue muy buen profesor, que siguió siendo contrera frente al peronismo, pero esto de ninguna manera le impidió juzgar siempre severamente a la cultura oligárquico-liberal que devastó este país. Salud, David Viñas. Chao. ¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. La guerra del Paraguay es un genocidio silenciado. Había que liquidar al Paraguay. El Paraguay de Francisco Solano López. Vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor. Los ejemplos de Sartre, Rodolfo Walsh, como el Eternauta de Oestergel que dice: desde ahora estamos solos, completamente solos. ¿Quiénes pensaron la Argentina de otra manera? John William Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Scalabrini Ortiz Queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos: pensar por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. El Islam y Occidente, la beligerancia de Dios. 1. Lo uno y lo absoluto. 2. El fin de la historia. 3. La neutralidad de Dios. 4. El siglo XXI y la guerra de religiones. 1. Lo uno y lo absoluto. Bueno, vamos a hablar de un tema delicado, el Islam. Lo vamos a hacer con cautela, con prudencia y con la mayor profundidad y respeto que nos sea posible. El Islam es para nosotros algo inicialmente extraño y es culpa de nosotros que nos sea extraño. Tenemos que hacer el esfuerzo de comprender el Islam y de superar todos los prejuicios que tenemos a propósito del Islam. Los prejuicios, por ejemplo, los tenía Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que Hegel en 1831, en su cátedra de Filosofía de la Historia, se ocupa del Islam para decir que el Islam está fuera de la historia. El Islam lo que ha tenido de positivo es que ha sido una religión que terminó con los particularismos. ¿Qué quiere señalar con esto? Que el Islam fue una religión monoteísta y que, a diferencia de la religión católica, que instauró santos y vírgenes por todos lados, el Islam es la religión de lo uno, del monoteísmo, del culto de Alá y su profeta Mahoma. Entonces, la difusión de la cultura del Islam se basa en la idea de la sencillez, que proviene ya de la idea de un Dios único. Y también se basa en la idea
del paraíso después de la muerte, garantizada por la fe que se ha tenido en ese Dios único. También en el tercer mundo el Islam se ha difundido mucho. Y si nosotros vemos la película La batalla de Argelia, vamos a ver que como gesto de rebeldía, una pareja de militantes del Frente de Liberación Nacional se casa de acuerdo al ritual musulmán como gesto de desafío al colonizador francés. Ahí está la religión como factor de progreso revolucionario para enfrentarse al colonizador. Ahora, Hegel, 1831, volvemos, señala que hay en el Islam una fuerza conservadora que apunta a restaurar la vida tradicional. En efecto, nosotros vemos que el tradicionalismo es constitutivo de la cultura del Islam. Este tradicionalismo es lo que ha hecho que el Islam se detenga en cierto momento. Para Hegel, en el Islam solamente lo uno es conocido. ¿Y lo uno qué es? Lo uno es Dios, es Alá. Ahora, que solo lo uno sea conocido, dice Hegel, es la esencia del fanatismo. Entonces Hegel va a señalar a la cultura islámica como una cultura fanática porque cree solamente en lo uno, porque es una cultura de lo uno. Entonces, el Islam, dice Hegel, va a tratar de someter el mundo a ese uno, que es Alá, y la palabra de su profeta Mahoma. Ahora bien, Hegel, después de hacer este análisis, dice que el Islam ha quedado fuera de la historia porque ha quedado recluido en la pereza oriental. Esta siesta eterna que Hegel le profetiza a la cultura del Islam, vamos a ver que Hegel no lo vio, pero que no se dio así. Ahora, lo que sí se dio así es que el Islam queda detenido aproximadamente alrededor del siglo XIII. Occidente daba por terminado al Islam. El Islam no tuvo modernidad, no tuvo revolución francesa, y ahí queda detenido el Islam y es entonces colonizado por todas las potencias colonialistas de Occidente. Pero hay una reaparición espectacular del Islam en septiembre 11 de 2001. El Islam aparece explosivamente derrumbando las Torres Gemelas. Volvemos. 2. El fin de la historia. Esta irrupción explosiva del Islam en la historia humana es lo que Hegel llamaba un acontecimiento histórico universal. Es decir, nunca antes toda la humanidad había visto, digamos, en vivo y en directo, un acontecimiento semejante. Incluso el músico Stockhausen, que es un músico atonal, lo declaró como una obra maestra, casi lo matan, pero lo declaró como una obra maestra. La historia de Occidente ha ocurrido dentro de la modernidad capitalista, algo de lo que careció el Islam. La modernidad capitalista no ha sido un juego de niños, ha sido una historia muy, muy terrible y finalmente, no es que aquí se termine la modernidad capitalista, pero en 1989, con la caída del muro de Berlín, el capitalismo considera que la Unión Soviética se ha derrumbado y se inicia la era del neoliberalismo, porque se da por terminada la Guerra Fría.
al terminar la Guerra Fría, el neoliberalismo se lanza a la conquista del mundo y en gran parte a la conquista de la Argentina con el gobierno del señor Menem. Hay varios teóricos, porque siempre las universidades norteamericanas o el Pentágono o el Departamento de Estado tienen un teórico para que fundamente lo que está ocurriendo en la historia, que es algo muy importante. Entonces aparece el Fukuyamatic, ¿no?, que se le llama este juguetito que arma el japonés Fukuyama. ¿Qué dice Fukuyama? Escribe un artículo famoso que se llama The End of History, el fin de la historia. Con lo cual, claro, es muy lógico. Cada poder que gana una lucha dice que ahí terminó la historia. Entonces, cuando la Argentina derrote al mundo, si es que nos lo proponemos, vamos a decir que ahí se termina la historia. Lo podríamos decir. Pero cuando el capitalismo tira abajo el muro de Berlín, viene Fukuyama y dice, se acabó la historia, ganamos nosotros. Pero no, porque aparece otro tipo que es Samuel Huntington, que escribe un libro que revoluciona al mundo, un libro que viene a restaurar el conflicto, el antagonismo. No se terminó la historia. Hay un choque de civilizaciones, Clash of Civilizations. Huntington es muy terminante y dice, el enemigo es el Islam, no el fundamentalismo islámico, el Islam. O sea que Huntington es muy terminante. Lo que asegura es que, aunque esto lo van a asegurar más los filósofos posmodernos también dicen que la historia ha terminado, o al menos ya no tiene el espesor que solía tener para los pensadores de la modernidad. Para la posmodernidad, la historia es más lábil, el sujeto se ha licuado y la historia obedece a una ontología del presente o a una ontología débil. La historia se ha debilitado. Hasta tal punto que Jean Baudrillard, el más brillante de todos los pensadores posmodernos, escribe un artículo que se llama «La guerra del Golfo no ha tenido lugar», que causa un escándalo universal, pero Baudrillard se defiende diciendo, ¿alguien vio la guerra del Golfo o no la vieron por televisión? ¿Qué vieron de la guerra del Golfo? Vieron luces y luces y luces que cruzaban las pantallas de sus televisores. Bueno, no ha tenido lugar. Ni nada tendrá lugar de aquí en adelante, porque todo va a ser virtual. Lo vamos a ver por los medios de comunicación. Entonces declara una huelga de los acontecimientos, un concepto realmente ingenioso, con todo el savoir-faire, digamos, de un francés un poco loco, un poco divertido y muy imaginativo. Es decir, la huelga de los acontecimientos quiere decir que ya no va a ocurrir nada. Los acontecimientos se han declarado en huelga. Pero claro, el 9 del 11, 9/11, como dicen los norteamericanos, un poco que destruye esta teoría de Baudrillard, porque si los acontecimientos están en huelga, pareciera que uno, al menos, se puso a trabajar, el de las Torres Gemelas. Volvemos. 3. La neutralidad de Dios. Volvemos un poco a Jean Baudrillard y recordemos que una de las teorías en la cual concluye toda la filosofía de Baudrillard es decir que hay una huelga de los acontecimientos, dado que la realidad ha sido asesinada. Jean Baudrillard tiene un libro que se llama El crimen perfecto, en el que dice la realidad ha sido asesinada, ese es el crimen perfecto. Y esa muerte de la realidad consiste en que los acontecimientos se ponen en huelga. Pero nada declara terminada esa huelga como lo de las Torres Gemelas. Caramba, amigo Jean Baudrillard, si usted dijo que hay una huelga de los acontecimientos, mire qué acontecimiento tan impresionante. Entonces, aparece una nueva figura histórica, poderosísima, que va a marcar el siglo XXI.
el terrorismo islámico. El terrorismo islámico aterroriza a Estados Unidos y lo obliga a otra guerra del imperio. ¿Qué pasa con el islamismo? Creemos que la debilidad más grande que tiene el islamismo es que no tiene una teoría de superación histórica. El islamismo no sabe cómo superar al capitalismo. El marxismo sí tenía una teoría de superación histórica del capitalismo. Que haya fracasado es otra cosa, pero la tenía. Y tenía detrás de esa teoría un gran pensador. El Islam no tiene eso. Entonces, como no tiene una teoría de superación del capitalismo, lo destruye. Lo único que puede hacer es destruirlo. Entonces, utiliza todo su poder y a sus kamikazes para destruir lo que el capitalismo ha hecho. Ahora, el 11, en septiembre, 9/11, como dicen los yanquis, es una herida profunda. Nunca había sido bombardeado Estados Unidos y esta vez en carne propia ocurre eso. Estados Unidos entonces plantea que el fundamentalismo agrede el corazón de la democracia occidental. Y ahí Bush va a decir, todavía no se conoce la ira de los Estados Unidos. Y larga la palabra retaliación, que es una palabra que significa venganza, absolutamente venganza, tomarse venganza del ultraje infinito que Estados Unidos ha recibido. Entonces, para tomarse esta venganza, dice una frase de contenido religioso impresionante: Dios no es neutral. Esta frase, en realidad, es increíble porque decir que Dios no es neutral es decir que Dios no ama a todas sus criaturas. Digo criaturas porque todos somos creaciones de Dios, suponiendo que creamos en eso. Bueno, pero Bush cree en eso, entonces dice, Dios no es neutral. O sea, Dios no ama a todos por igual, ama a los norteamericanos ante todo. Entonces, no es neutral. Al decir Dios no es neutral, está respaldado nada menos que por la divinidad, por lo sagrado. Entonces desata la violencia. Aquí es donde vemos cómo la religión otra vez dispara la violencia, como en los mejores tiempos de la Inquisición. Ahora, los dos polos que se están enfrentando en esta contienda, el Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. Alá es justo, dice el Islam. Y como Alá es justo, Alá está con nosotros. El Islam considera que es la representación en la tierra del poder de Alá. Y basándose en el poder de Alá, se va a enfrentar al poder de los Estados Unidos. Entonces, se desata así una guerra en la cual Estados Unidos invade Irak y hasta dice en un momento que a los iraquíes que están huyendo que no quemen los pozos de petróleo, lo cual es como una cosa un poco para reírse un poco porque es patético. Ahora, ¿por qué invade Irak? Porque en Irak hay petróleo. Si en Irak crecieran arvejas, Estados Unidos no iría a Irak. Volvemos. 4. El siglo XXI y la guerra de religiones. Increíblemente, el siglo XXI, un siglo que prometía realmente, con el avance de la técnica, con la experiencia terrible del siglo XX y las guerras mundiales y los holocaustos y Auschwitz, el siglo XXI, sin embargo, comienza con una guerra de religiones, al mejor estilo de las cruzadas, del medioevo, en fin, así empieza la guerra entre la religión islámica y la religión cristiana capitalista occidental.
Ahora bien, ¿qué hay con esto? ¿Qué hay detrás de esto? Hay una utilización de Dios para la beligerancia bélica. Esto es lo que hay. Dios es útil para matar. Se mata en nombre de Dios. Bush mata en nombre del Dios cristiano que está con él, y los islámicos van a matar en nombre de Alá, que está con ellos. Entonces, cuando el otro no piensa como yo, lo mato. Y para el otro, que yo soy el otro del otro, si no pienso como él, me mata. La guerra es eso, la incomprensión absoluta, la imposibilidad de la tolerancia. Encontramos aquí entonces el enfrentamiento de lo uno con lo uno. Cada parte de ese uno cree que tiene la razón absoluta. No hay diálogo posible. En el medio está la guerra y está la muerte. Cuando yo considero que el otro es un peligro para mí y no puedo dialogar con él, porque si dialogo con él me arriesgo a que me mate, lo único que puedo hacer con el otro es matarlo yo antes de que él me mate a mí. Entonces, tenemos aquí lo uno occidental contra lo uno islámico. Este es el enfrentamiento que signa las primeras décadas del siglo XXI. Un enfrentamiento terrible, irracional, que surge se inicia con el atentado a las Torres, pero ya mucho antes Estados Unidos había hecho muchísimas incursiones bélicas en los territorios árabes. Esto lo dice el mismo Huntington. Pero digamos que lo de las Torres Gemelas desata este acontecimiento más universal que nunca. Este acontecimiento es tan universal que no podía sino desatar una guerra de este tipo que todavía estamos viviendo. La guerra que estamos viviendo, y la guerra que estamos viviendo, que es una guerra globalizada, porque en cualquier momento esta guerra, que para Bush era una guerra preventiva y así sigue siendo, se expande en cualquier lugar y explota en cualquier lugar. Con el atentado a las Torres Gemelas, lo negado por Hegel, lo negado por Occidente, entra en Occidente. Ahora sí que tenemos una historia universal, no una historia del Occidente capitalista y cristiano. Tenemos una historia occidental en la cual el Oriente entra de un modo extremadamente agresivo. Y esto determina una sorpresa enorme para Occidente, que reacciona del modo más violento, con la palabra retaliación y con la palabra vamos a tomar venganza. Entonces, esta sorpresa de Occidente es porque Occidente tenía una concepción autorreferencial de la historia. El Islam no entraba en la concepción que Occidente tenía de la historia. Comprender el Islam, como dijimos al comienzo, es una tarea muy difícil para los occidentales. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de todos nuestros prejuicios, abrirnos a la complejidad de una civilización que nunca hemos conocido y tratar de entenderla. Y allí donde vemos que el prejuicio nos está ganando, que el prejuicio es más fuerte que nuestra capacidad de comprensión, tenemos que abandonar la tarea y seguirla al menos en otro momento. Pero a la vez, en tanto esta beligerancia de Dios continúe, no va a haber posibilidad de abrirse al Islam y tratar de comprenderlo, porque la beligerancia de Dios implica afirmar mi Dios en contra del otro, y el otro afirma su Dios en contra del mío. Esto solo puede generar una guerra, y la guerra es la incomprensión absoluta. De esta incomprensión absoluta, lo único que puede surgir es la muerte. La muerte es lo que surge de la imposibilidad del diálogo, de la imposibilidad de la diplomacia entre las naciones civilizadas.
que quieran entenderse. Ahí lo que hay es la incomprensión, y la incomprensión lleva necesariamente a la guerra y a la muerte. Hasta luego.